Presentamos hoy un nuevo libro de los 3 publicados por Andrés Sánchez Escobar. El libro que hoy presentamos es Educación y Armonía. Recordamos que don Andrés Sánchez Escobar es el presentador de este programa que lleva presentando desde el año 2003. Este segundo libro que presentamos va dirigido o tiene como tema básico moral o educación y moral. Bien, Pedro, yo te agradezco el que hayas intervenido nuevamente, que hayas colaborado con el programa Huellas de Nuestro Tiempo, y también que quiero agradecerte que no es fácil transmitir estos pensamientos desde que en el año 2003 tanto tú y yo concebimos la idea de presentar un programa que tuviera como objetivo transmitir los trabajos, divulgar los trabajos, las tesis, las publicaciones de los cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Tú incluso colaboraste como periodista que eras en aquella época a redondear el título. Nos cuadró bien el Huellas de Nuestro Tiempo. También yo quiero ya con este motivo agradecer, como siempre, al canal diocesano de televisión, de radio y televisión, que nos haya permitido, entre comillas, el permitir divulgar este trabajo que yo en esta época de pandemia fundamentalmente he recogido ideas, he reunido todo ese tipo de guiones y diríamos, de protocolos que a lo largo de un confinamiento van apareciendo y que han dado origen a la publicación de estos libros. Hoy hablaremos fundamentalmente, como has dicho, como has citado, sobre educación y moral. Vamos a entrar entonces un poco en el contenido, o más bien en una propuesta o en unas llamadas de atención o en unas demandas que nos han requerido algunos de los telespectadores que ven el programa. Al ver los 3 libros han observado que estos libros llevan en la cubierta unas imágenes. Y algunos nos dicen, ¿en qué consisten estas imágenes que parecen un poco simbólicas, que parecen algo que no está en consonancia con un dibujo normal y corriente, sino que se sirve para expresar un poco el significado del libro? Es que cuando yo no soy autor de muchos libros, soy autor de libros de educación, pero cuando se concibe lo que es un libro, hay que pensar en toda la estructura global del libro, no solamente las letras, la escritura, las ideas, los párrafos, las frases, que por supuesto es la redacción de todo un contenido de pensamiento. Pero también tiene una envoltura, vamos a llamarle envoltura física, como es una portada. Pensando en el contenido del libro, yo diseñé la portada de las 3 publicaciones, pero todas basadas en un concepto genérico, la educación. En el programa anterior nosotros hablábamos de un simbolismo que tenía la educación y lo citábamos, lo enmarcábamos en el concepto de un cuadrado perfecto, regular, decíamos. Porque en ese cuadrado regular aparece 2 sujetos fundamentales. El niño, el educando, el que recibe la educación, que tiene unas capacidades que hay que potenciar. Citábamos una idea de Hannah Arendt que dice: la educación está obligada por la natalidad. Cuando incorporamos un niño al mundo,
hay que incorporarle con todas las consecuencias. Interviene la educación en esa incorporación. Pero ha de tener a lo largo de su desarrollo un deseo, el deseo de ser educado. Y la intervención del maestro, en términos generales, puede ser la familia, la sociedad y el maestro físico, para conseguir un fin: perfeccionar a esta persona, a este sujeto y a este niño. Con esta idea simbólica yo concibo todas y pienso, el hombre ya por sí es un símbolo. Si nosotros miramos en la creación, el hombre es un ser corporal, orgánico, pero no es totalmente corpóreo y orgánico, porque también tiene algo espiritual, tiene una parte espiritual, pero no es un ser espiritual. Por eso en el campo filosófico y en el campo psicológico se le denomina un ser de frontera, de frontería. Luego es especial, por ese motivo es un ser ya por sí simbólico. Pues con esa idea nosotros hablábamos de armonía educativa. Todo esto bien ordenado, orgánicamente, físicamente, espiritualmente bien ordenado, contribuye a elevar a la persona a través de la educación. Yo transmití en la página, en la portada del programa anterior, Armonía Educativa, esta idea con un vegetal, un árbol que tiene un tronco rectilíneo sinuoso. No tiene ninguna rama cortada, porque significaría frustraciones en el acto educativo. Las he eliminado, porque cuando se educa fundamentalmente desde el inicio, no aparecen inmediatamente las frustraciones y se envuelve en una copa muy diluida, de donde sale un ave. El ave es la educación, se eleva, porque un fin de la educación es lograr la trascendencia de la persona. Altiora tendemus, decimos, tendemos a las cosas más elevadas. Y ese es el motivo de haber diseñado yo esa página de armonía educativa. Pero hoy nos encontramos con otra simbología. El hombre está lleno de símbolos. Yo ahora mismo estoy utilizando un lenguaje que está formado por unos fonemas. Si lo escribimos, es una grafía. ¿Por qué tiene ese dibujo la grafía y no otro? Porque todo en el mundo humano necesita un punto de referencia, un símbolo para transmitir ideas, porque lo difícil es una idea abstracta, cómo convertirla, diríamos, cómo traducirla en algo que quien lo recibe, el que recibe el mensaje, se entere del mensaje, se identifique con él. Y entonces, en el libro que tenemos hoy, que es Educación y Moral, nos encontramos con otro símbolo. Yo pienso, vamos a hablar de moral. ¿Dónde podemos situar la moral gráficamente? Estoy utilizando mucho las formas geométricas, ¿verdad? Porque tienen superficies, tienen líneas. La forma geométrica puesta ahí es un prisma regular. Siempre le damos el adjetivo regular, porque la educación no puede ir, vulgarmente dicho, a golpes, a trompicones. La educación tiene que ir siguiendo un proceso. Luego, regular, porque la moral tiene que ser transparente. Por ese motivo, las caras son transparentes. La moral tiene que estar en una continua modificación y cambio, porque la moral significa conducta del hombre, que está continuamente, diríamos, actuando
rectificando la actuación, que ya veremos para qué. De ese prisma salen dos ramas de hoja caduca, porque los actos humanos concluyen y hay que renovar. Lo mismo que la moral, tiene que estar en una continua renovación y cambio. Y tenemos como fondo algo así como el espectador de toda esta portada, el cerebro, que es el regulador del pensamiento, del comportamiento, es el controlador de la conciencia, es el que marca a la conciencia cómo actuar cuando ha de aplicar la ley, ha de seguir la ley. Y con este panorama, Pedro, me parece que se da no solamente al concepto vida, sino también se da un estímulo a lo que queremos transmitir. Bien, dejamos ya un poco la portada de los libros. El simbolismo. Y el simbolismo de los libros, de las portadas de los libros, y vamos a introducirnos en lo que realmente es nuestro tema de hoy, que es educación y moral. La moralidad, el gran titular de todo nuestro tema de hoy. Sí. ¿Qué relación hay entre educación, entre el desarrollo de la educación y el desarrollo de la moral en cuanto a conducta humana? Bien, la pregunta tiene un gran fondo. Por ese motivo, a mí este tema del comportamiento de la conducta, del educando, me ha atraído, y del hombre, de siempre, porque para un pedagogo, para un educador, para un psicólogo, esa es la materia prima, de donde debemos nosotros partir. Cuando yo pensaba en la concepción, en la ordenación de las ideas, me puse en dos momentos históricos. Uno, la antigüedad clásica, y otro, la época moderna. Y concebí que tanto en la antigüedad como hoy hay dos preocupaciones. Primero, formar a la persona, educar a la persona. Y segundo, esa persona se tiene que incorporar a una sociedad que le admite. Yo utilicé a los clásicos como Aristóteles, escribió un libro que no es muy extenso, pero que está divulgado actualmente. Se titula Ética a Nicómaco. Y ahí nos da una idea fundamental para concebir lo que es la educación y la moral. Educar, formar personas para que consigan el bien que debe ser el fin de toda persona. Un concepto moral importante, pero no olvidemos que anteriormente Sócrates tuvo un gran problema con la sociedad griega porque le llamaron el educador que corrompía a la juventud, porque dirigía a la juventud. Estaba educando moralmente a los jóvenes. No olvidemos la República de Platón, la gran obra educativa y formativa que durante todo un proceso, hasta los 50 años, va enseñando cómo debe ser el político desde que nace, desde que se forma en la niñez y cómo se debe formar. Pero tengo que citar Pitágoras, que para el mundo moderno es conocido como un matemático. Pitágoras tiene una escuela en Grecia, que es una escuela moral. Pero es que me voy al siglo XX y me encuentro que junto al desarrollo tecnológico que ha habido en esta época del siglo XX y del siglo XXI, se consolida lo que llamamos las ciencias humanas, la sociología, la psicología. Y hay por lo menos dos autores que voy a citar: Piaget, 1932,
que nos da todo el proceso cognitivo del niño y escribe una obra sobre moral, desarrollo moral. Y otro autor, por los años 60, 70, 1960, 70, un americano, otro psicólogo, Kohlberg, adapta todo eso a lo que es cómo se forma el juicio moral en el muchacho de 6 a 16 años. Todo eso a mí me animó y me estimuló para que redactara yo todo ese cúmulo de ideas que tenía. Por ese motivo, de ahí surge la necesidad de conectar juicio y moral, educación y moral. Bien, con este precedente que has hecho, podríamos afirmar que la vida humana es un desarrollo moral permanente. Yo que le doy muchas vueltas a ciertos temas como este, porque a lo largo del libro, quien tenga el deseo de hojearlo, se va a dar cuenta que yo he tenido una preocupación. Ir marcando etapas, ir conduciendo al niño para que se eduque en el juicio moral, que es donde está basada toda la conducta del hombre. Y entonces me pareció que debíamos un poco darle base a este concepto, Y entonces yo pensé, para que haya un juicio tiene que haber un acto humano. Y el acto humano es un acto voluntario. Y el acto voluntario está apoyado y basado en unos cauces. El acto humano aparece el primer rasgo, que tiene que ser conocido, conocimiento. Una vez que se conoce el acto humano, se delibera. Conocido el contenido, se delibera, lo quiero o no lo quiero, los pros y los contras. Y acto seguido se decide para ejecutar. Si todo eso lo aplicamos a la ley, el hombre, desde que nace, tiene que cumplir una norma y una ley, tanto personal como social. Hay que deliberar. Entonces hay que enseñar al niño, primero, que conozca la norma. Segundo, que la delibere, que vea los pros y los contras, para que pueda decidir, una vez que ha elegido, decidir. Y cuando ha decidido, le dicen, has hecho bien, o le dicen, has hecho mal. Entonces, el acto se convierte en calificado, en valorado. No puede haber ningún acto humano que no siga este proceso y se puede considerar valorado como bueno o malo. En ese momento estamos en el acto moral. Bien, si nosotros siguiésemos a Piaget o a Kohlberg, nosotros podríamos irnos a lo que puede ser las etapas del desarrollo de la moral. Creo que hay que citar a estos dos grandes porque mucho tienen que hablar en el desarrollo de estas etapas. Me parece que es obligado. Yo cité antes que han sido para mí, junto a otro psicólogo que no lo cito porque lo tengo que dejar ahí en el libro, Piaget revolucionó el desarrollo psicológico del niño, los estudios, el desarrollo cognitivo del niño. Un niño de 0 a 5 años, claro que tiene un comportamiento y le dicen qué bueno es, qué malo es, qué bien, qué mal. Va asumiendo órdenes
y va recibiendo gratificaciones o va recibiendo rechazos. Y entonces aquí empieza el primer problema. Cuando tiene 5 años o 6 años, esta primera etapa que ha sido de aceptación de las órdenes que le dan familiarmente, provisionalmente, porque todavía no se ha formado su juicio moral, recibe el calificativo muchas veces de niño mentiroso. Este niño o niña es un mentiroso. No puede ser un mentiroso porque el acto que hemos dicho anteriormente, que tiene un conocimiento, no tiene capacidad de deliberación porque no ha formado todavía lo que es cognitivamente el concepto. ¿Cuándo lo cumple? ¿Cuándo lo hace? A partir de los 7, 8 años. Por ese motivo, la segunda etapa que sigue Piaget en la formación del juicio moral dice, a partir de ese momento ya puede ser consentida o no, aunque todavía quedará que traspase los 10 años, y aparezca la formación del juicio crítico. ¿Qué es un juicio crítico? Unir dos conceptos, dos ideas y formar algo nuevo. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Lo acepto o no acepto? Ya se le puede decir es bueno o es malo. Y aparece la segunda edad de la obstinación sobre los 11, 12 años. ¿Qué hay? Un fuerte rechazo a las órdenes que recibe. Estamos hablando de moralidad. Un fuerte rechazo porque ya busca lo que es una moral autónoma, una moral independiente. Fíjate, Pedro, por dónde camina. Escribió en 1932, como antes citaba, escribió una obra titulada así. La obra va marcando las etapas desde lo que es un prejuicio a lo que es el juicio moral hasta tener una independencia y una autonomía. Pues en este estudio se basa Kohlberg, fue un psicólogo americano, catedrático de psicología en varias universidades americanas, hizo una tesis doctoral en el año 1958 sobre el juicio moral según Piaget. Y además revolucionó porque cogió una muestra de americanos, de niños, de tal manera entre 6 y 16 años, que proponiéndole casos prácticos, los niños respondieran. Y según la edad, respondían. Claro, estaba haciendo una acotación de este desarrollo cognitivo, moral en la persona, fundamentalmente en el niño, hasta que sus seguidores, a partir ya de los últimos años del siglo XX, lo fueron aplicando a la escuela con un añadido que lo voy a decir en esta primera parte del programa, para democratizar la enseñanza moral, la aplicación. Y aparece otro personaje en este trabajo y en este estudio que yo he tenido también la dicha de leerlo. Un francés pronunciado Emilio Durkheim, que a principios del siglo XX, en el año 1902-1903, en la Sorbona, él redacta 18 lecciones sobre educación moral porque tiene la preocupación que la escuela tradicional no ha enseñado moral. Ha enseñado la moral que quiere el adulto, pero no la moral que necesita el educando. Y entonces él en esas lecciones va marcando
cómo debe ser la escuela democrática en Francia, que después se extendería en otra obra también denominada Educación y Moral. Pedro, para mí esto ha sido pues como el gran empuje con estos autores. Mis ideas se han apoyado, se han cristalizado. Yo diría, he tenido el beneplácito, si queremos, bibliográfico, el beneplácito de relacionar las ideas que yo iba teniendo con las ideas que se iban marcando fundamentalmente en todo el siglo XX y que obligadamente, decíamos, en la obra anterior fueron recogidas por la UNESCO cuando quisieron programar auténticamente cómo debía ser la educación en el siglo XXI. Nos hemos metido y has introducido al hablar de Piaget principalmente sobre el niño. Muy esquemáticamente, ¿qué misión o qué posibilidades tiene la moral en el niño y en su desarrollo moral? Solamente lo voy a citar porque llegamos a la mitad del programa y no quiero robar, vulgarmente dicho, minutos. Hay que formar personas y hay que formar ciudadanos. Y hay que formar ciudadanos con un rigor que ya citaré nuevamente al autor francés Émile Durkheim, que dice, teniendo en cuenta la disciplina. Si te parece, Pedro, cortamos. Lo dejamos ahí. Continuamos después. Bien, pues... Bien, continuamos con Educación y Moral con don Andrés Sánchez Escobar. Algunas veces digo don y otras no te digo nada, digo Andrés. Es decir, es la falta de costumbre de llamar don. Pero sin embargo nosotros vamos a continuar, eso sí, con Educación y Moral. Nos habíamos quedado al final de esa primera parte en la misión del niño. Antes de entrar en lo que puede ser la misión de la educación moral del niño, vamos a matizar algunos aspectos de lo que puede ser el currículum y de lo que ha sido el currículum de Andrés Sánchez Escobar. Él es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Pedagogía y Psicología. Además, tiene el título de Maestro Nacional y es el presentador habitual desde el año 2003 de Huellas de Nuestro Tiempo. Retomando el tema que de nuestro programa de hoy, Huellas de Nuestro Tiempo, referente a la educación y a la moral, volvemos a repreguntar cuál es la misión en el niño de su educación moral. Estamos analizando el comportamiento de una persona, de una personita que se va desarrollando y se está formando, con un objetivo fundamental que a lo largo de la historia ha mantenido a todos los pueblos, que es hacer ciudadanos, hacer hombres comprometidos con los demás, hacer hombres solidarios con los demás. Los pueblos que han tenido una gran historia es porque había cohesión entre sus ciudadanos, entre sus hombres, y había una cohesión porque se había formado. No podemos encontrar posiblemente ningún pueblo en la historia que no tenga escuela, que no tenga educadores, que no tenga maestros, que no tenga formadores. Aquellos pueblos
que los formadores no son los que conviven directamente con el niño, pueden ser los manipuladores del niño. Luego es formar personas, fundamentalmente. Hacer una conducta adecuada. Y la conducta adecuada se tiene cuando se conoce la norma, se ha valorado ese comportamiento, esa conducta, y se ha dirigido lo que pueden denominarse esos deseos que tiene el niño, porque en la educación hay que buscar una tendencia, hay que buscar un desarrollo de esas tendencias que pueden desviarse, pero que son las que marcan la conducta para llegar a la ley. Pero los deseos no pueden ser muchas veces rectamente realizados y hay que regular esos deseos, porque en el fondo y en la forma, si estamos modificando la conducta, regulando la conducta, es para llegar a formar el carácter del niño, el carácter de la persona. Aquí es donde tenemos la gran misión que tiene la educación a lo largo de la historia, es decir, formar la conciencia, en resumen, formar la conciencia del niño, regular las tendencias para que cumpla la ley y finalmente ordenar los deseos de esa persona que se está educando para que cumpla o no. Esto me parece a mí que es la base de todo comportamiento educativo. En la conducta humana, en el comportamiento de la persona, podemos introducir lo que sería el bien, el mal, la anomia, la biología del pecado. Pero todo esto nos llevaría a lo que serían los grados de la educación moral. Estamos hablando, Pedro, de un proceso educativo. El proceso educativo es largo. Diríamos, en términos generales, no se agota en la vida. Puede haber una educación infantil y una educación de adultos y una educación de la vejez. En todo momento hay que buscar el perfeccionamiento intencional de la persona. Y todo eso tiene un apoyo. El hombre es un ser inteligente, dotado también de un mundo afectivo y sentimental. Es famosa la frase de Pascal, que yo la utilizo muchas veces, nada hay en el corazón, ninguna razón, o las razones que tiene el corazón no coinciden con las razones del pensamiento, aunque él mismo también dice, el pensamiento es fundamental para el desarrollo de la conducta del hombre. Estamos hablando de sentimiento y de pensamiento. Luego tenemos que partir de la vida afectiva del niño, porque en el niño, yo me quedaría siempre cuando hablo de niño con la tercera infancia, de 6 a 9 años. La etapa de la fabulación, es la etapa del enriquecimiento moral de la persona. Se cree todo, vive todo, convive con el mundo afectivo en esta etapa. Luego llegará a despegarse, como hemos visto cuando hablábamos de Piaget y de Colbert. Hará una moral autónoma e independiente, pero parte de la vida afectiva. Y cuando se organiza este comportamiento autónomo, este comportamiento voluntario, nosotros estamos valorando los actos. Y valoramos los actos reuniendo todas las tendencias naturales que tiene el hombre, o las tendencias adquiridas, las formas adquiridas. Cuando hay un acto educativo, hay que contar con sentimiento, tendencia, hay un movimiento y hay una acción en el acto.
cuando ocurre eso, puede ser una conducta bien hecha, mal, o puede ser algo que yo dejo ahí, que trato porque me parece fundamental. Nadie generalmente habla el pecado como resultado de la valoración de una persona. Y me voy a poner en el instinto del hombre. Un psicólogo también del Reino Unido, aunque vivió en Norteamérica, McDougall, nos habla del instinto diciendo que es un conjunto de fuerzas psíquicas y orgánicas que tiene el hombre capaz de distinguir lo bueno y lo malo y de actuar de una manera especial según el objeto de que se trate. Fíjate, Pedro, estamos partiendo del instinto. ¿Y qué le dice el instinto al hombre? A buscar la gratificación, lo que me agrada, lo que me satisface. ¿Pero eso está de acuerdo con la norma y la ley? Muchas veces no. Se transgrede, ¿verdad? Pero porque la gratificación, el bienestar, empezando por el bienestar físico, sensorial, dejo ahí una puerta de escape a la conducta psicosexual, sexual del hombre, que es el contenido de la tercera obra, educación afectivo-sexual. Fíjate, estamos marcando el instinto regulado por una norma, controlado por una norma o desviado por la norma. Y ahí es donde está el punto de partida del pecado. Pero claro, lo estamos viendo en otro plano. Cuando hablamos de pecado, no solamente nos referimos a esa biología instintiva que estaba citando, sino también a la repercusión que tiene. Hay quien tiene un ámbito religioso que no debemos olvidar que en el hombre es una faceta que no se debe abandonar, y entonces el concepto pecado tiene otro matiz, pero su punto de partida es transgredir, fíjate, una norma o una ley, porque hay unos impulsos innatos, instintivos, que le desvían y le llevan a lo cómodo, lo gratificante y al bienestar, la mayor parte de las veces, orgánico y físico. Pedro, todo un proceso que a mí, por supuesto, me ha llevado a escribir una tercera obra sobre educación afectivo-sexual. Es decir, todo es un proceso educativo tan amplio como que vamos viendo que no se agota. Sí, no es. Introducimos un nuevo concepto, ética. ¿La moral ética está implicando o está implicada en toda la vida humana? Yo citaba, y además el día anterior, cuando hablábamos de armonía educativa, que es también un término que yo me lo cuestiono muchas veces. Cuando estoy hablando de educación, me cuestiono muchas veces, ¿realmente esa armonía que yo concibo se produce siempre? Y digo, no, no siempre. ¿Por qué motivo? Me voy a una clase normal, de esas en un colegio X, y el maestro pone unas normas. La mayoría de los niños las cumplen a regañadientes, vulgarmente dicho, pero hay algunos que no la cumplen. ¿Qué está ocurriendo? Que rompe la norma. Otro concepto poco usado en el mundo, la anomia. Entonces, ¿qué ocurre? Quien cumple la norma se somete. Muchas veces se somete a la norma porque lo asume,
le parece bien cuando es pequeño, le produce un bienestar, le dan el caramelo, le dan el premio, pero estamos enseñando, y luego veremos, estamos enseñando realmente a que el comportamiento sea gratificado por sí mismo, por cumplimiento, porque viene la desviación. Y la desviación, el que rompe con la norma. Eso se llama anomia, como decía anteriormente. Dentro de la clase está, y empezamos a poner adjetivos a los niños, el revoltoso, el incomprendido, no hay quien lo aguante, no hay quien le soporte, no hay... Está rompiendo la norma, no sigue la norma. Y nos ponemos en la sociedad. Un adolescente rompe las normas. ¿Por qué motivo? Pues porque cuando ha formado su juicio crítico, que ha sido capaz de valorar comportamientos y acciones desde la suya hasta los modelos que tiene en la familia y en el padre, ha roto la norma. Ya no es el bien cumplido, ya no es el bueno. El adolescente se distingue porque rompe todos los modelos. Y rompe todos los modelos porque tiene una crisis en su conducta. Y esa crisis la mantiene la adolescencia, no solamente la adolescencia, la juventud. ¿Qué está ocurriendo? Anomia, ¿verdad? Puede haber dos facetas. O una conducta convergente, el niño que se acomoda, que se ajusta por bienestar, hasta esa moral que asume ya de adolescente y de joven, en donde él plantea todos los requisitos que debe tener su vida. Estamos hablando de la formación de una moral autónoma. ¿Te das cuenta? El otro problema, hemos hablado bien, mal, pecado, anomia. En el libro hay un capítulo dedicado a la anomia porque me parecía que, como no se tratan generalmente estos temas, y a mí me preocupa, porque claro, no hablamos nunca, cuando estamos fundamentalmente haciendo un proyecto educativo, una programación, no hablamos nunca del que no se incorpora al grupo, por algún motivo. El discapacitado no se incorpora al grupo, pero no porque no quiera cumplir la norma, sino porque hemos puesto una norma tan general que decimos es normal o anormal, se decía antes, o discapacitado, el que estadísticamente no se mete en el grupo. Y eso no se debe abandonar, no se puede abandonar, Pedro. No sé si ves por dónde debe ir la educación, por dónde debe ir esta concepción que yo tengo del pensamiento educativo y que lo he traducido ahí de esta manera. Por lo menos hay unos epígrafes grandes para el que quiera mirar la obra y profundizar en algún capítulo de esos. Sí. Hablas del caramelo como solución a una obra que parece bien hecha. Sí. Pero creo que dentro de lo que es un estudio profundo de la pedagogía, de la educación y de la moral, eso no nos serviría en realidad ni para el niño ni para la conducta de la persona. Pienso que debe de haber, y creo que tú en el libro lo introduces, lo que sería la pedagogía de la corrección, la pedagogía de la regulación de la conducta, no que nos lleve al caramelo, sino que nos lleve realmente a una regulación de lo que sería la conducta humana. Claro, es que no podemos hablar de educación ni de pedagogía si no vamos rectificando, regulando, corrigiendo.
en una palabra. Si nosotros nos situamos en el campo de un político, él no puede decir la educación que yo recibí o la educación del siglo anterior o la educación de la edad científica o de la edad moderna o de la edad media es la educación que debe mantenerse. Tiene que estar corrigiendo, ya empezando por él. Pero si nosotros nos situamos, como antes te decía, en un aula cualquiera, el maestro tiene que estar corrigiendo, porque aparece aquí un fenómeno importante. Los valores que tiene el maestro son los que enseña, y el niño los tiene que admitir, quiera o no quiera, porque esa es la norma y la ley. Pero surge el problema. Pero, ¿por qué el niño tiene que ponerse en el lugar del maestro y no a la inversa? ¿Comprendes? Lo que hay que estar corrigiendo. La actitud del maestro, qué valores o virtudes, que después hablaremos de ello, debe tener ese niño cuando sea adulto. ¿Y cuándo es adulto? Cuando ha corregido su conducta para hacerse un ciudadano. ¿Y cómo se corrige esa conducta? Pues cuando hay una relación, yo pongo un binomio entre lo que es la autoridad y el educando, el maestro y el educando. Lo tenemos en pantalla, que nuestros telespectadores pueden estas ideas ir siguiéndolas. ¿Qué ocurre? Y cojo la educación moral del sociólogo que cité, Émile Durkheim. Dictó 18 lecciones en la Sorbona. Y el fundamento de todas las lecciones de educación fue la disciplina. Pero cuando hablamos de disciplina, no hablamos de policía disciplinaria y no hablamos de castigos, sino hablamos de ordenar la conducta de la persona para que sea regulada y se introduzca en la sociedad. ¿En qué sociedad? En una sociedad democrática. Por ese motivo, el político que tiene una intuición, la mayor parte de las veces, de controlador de la sociedad, se inventa la educación cívico-social. ¿Es necesaria? Teóricamente sí. Prácticamente, ahí es donde está el problema. ¿Cómo un político va a regular la conducta de un niño si no le conoce? Tiene que educar ciudadanos, dar normas generales, en este caso, siguiendo al autor francés que llegó todo el siglo XX y su aspiración era en Francia cambiar la sociedad tradicional, la educación tradicional, por una educación democrática, y todo ese sentido de democracia es lo que ha llenado el siglo XX y el siglo XXI en la educación. Por ese motivo, sí que es necesaria una educación cívico-social. Fíjate, Pedro, binomio, autoridad. ¿Pero cuál es la autoridad? La que sabe marcar caminos, la que sabe orientar y buscar caminos, no imponer normas y leyes. ¿Quién lo puede hacer eso? Un educador. Y ahí tenemos unas facetas que yo en el libro lo cito: educación religiosa, educación política, educación social. Y hoy hay un tema apasionante que solamente lo cito porque daría origen a otro tomo, la bioética. Solamente lo cito. La bioética está llenando toda la vida del hombre en todos los aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto social, en el aspecto humano, en el aspecto médico. Y no voy a citar a nuestro Papa actual porque va por esa línea. Pedro, es que esta es la educación. Bien, hemos hablado de corrección, de regulación.
parece como que esto lo que tratamos de hacer es encaminar, encauzar, controlar lo que sería la conducta del ser humano. Luego, esas correcciones y esas regulaciones no nos debían de llevar a un proyecto de vida de la conducta humana. En términos generales, y yo lo digo de una manera muy teórica, pero cada educador y cada padre debía pensar: ¿qué quiero yo cuando educo a mi hijo con mi hijo? ¿Qué quiero conseguir con él? He puesto un nombre muy genérico de proyecto de vida. Parece que todo el mundo tiene que redactar su proyecto y llevarlo en el bolsillo. Pero los educadores deben tener en su mente, los 15, 18, 25 alumnos, qué es lo que quiere con cada uno de ellos. Cada padre de familia y madre debe pensar: ¿qué es lo que quiero yo para mis hijos? ¿Qué es lo que quiero yo conseguir para mis hijos? ¿Cuáles son las condiciones que deben tener no solamente la educación, su vida entera? Yo pongo ahí 3 cuestiones muy generales que han aparecido en pantalla y que pueden aparecer para que lo vayan viendo nuestros espectadores. Primero, he puesto algo que dice, parece que rompe todo esto. Dice, nada es posible en la vida sin problemas. Es decir, estamos regulando los motivos, los intereses de la persona, para que haya un comportamiento, para que haya una acción. Pero ¿cómo se debe hacer eso? Se lo doy a mi hijo de tal manera que lo recibe como el caramelo. No, no. Lo tiene que conseguir y alcanzar. Y ahí está la disciplina que decíamos, democrática anteriormente. Y esa es una misión que tiene la educación también. Nada es posible sin esfuerzo. Nada es posible sin problemas, porque la vida es un problema. Y cada vez que resolvemos uno, potenciamos el juicio moral que nos da, como decía Corbel, para llegar al siguiente, acceder al siguiente. Nada es posible sin problemas. Y nada es posible sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que educar y reformar? Los valores y las virtudes. Yo pongo virtudes, porque cada persona tiene unas virtudes especiales que hay que descubrirlas. No he puesto el valor genérico, universal, sino la virtud concreta de la persona, de mi hijo, de mi alumno, y que le tengo que dirigir y reforzar. Y algo que con ello termino, que es educar para la paz. Solamente puedo citar 2 personajes. A lo largo de la historia no quiero citar las encíclicas para que no piensen que también soy tendencioso, pero 2 personajes en la historia nos enseñan lo que es la paz. Indira Gandhi y unos trabajos y estudios que hizo la UNESCO al final del siglo XX, dirigidos por Mayor Zaragoza, en una obra maravillosa que lo titula Hacia un mundo nuevo. Con esa idea, Pedro, yo termino, que es una exposición completa, la completará el lector cuando coja el libro. Y yo también te doy las gracias por haberme sustituido y por haberme dirigido también para que no me desviara en la conversación. En fin, nos queda pendiente una educación afectiva. No me gusta a mí el siguiente concepto que metes, pero bueno, dentro de la educación afectiva, por supuesto que existe una parte de sociología del sexo, tendríamos que decir. Nosotros nos despedimos en este segundo programa sobre la educación y pedir que a nuestros telespectadores no solamente nos hayan visto hoy, sino que sigan participando día a día
del programa Huellas de nuestro tiempo.